Hola, muy buena tarde. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias sobre cultura de la paz y derecho electoral y tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro profesor investigador José Ramón Narváez, a quien les presentaré a continuación. José Ramón Narváez Hernández es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, es doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Es profesor visitante en universidades de España, Italia, Colombia, Brasil y Perú, además de autor de los libros La cultura jurídica, ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos, El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral y Los jueces en el cine, entre otros. Actualmente es profesor titular de Filosofía del Derecho en el posgrado de Derecho de la UNAM, profesor investigador en esta escuela judicial y director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Antes de dejarles con el doctor Narváez, les recuerdo que pueden compartirnos sus preguntas sobre la sesión en el chat de la videoconferencia, abrir el micrófono en los momentos de diálogo que se generen y también enviarnos sus comentarios o planteamientos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Escuela Judicial Electoral. Así que después de este gran preámbulo, bienvenido, doctor. Gracias, Vero. Muy contento de que además hace mucho que no coincidíamos, pero que moderabas algo o que estaba yo contigo en algo. Y también muy contento pues de ver rostros conocidos y queridos de nuestros pues siempre colaboradores y colaboradoras asistentes a nuestras actividades y muy agradecido con la Escuela Judicial Electoral y con el queridísimo Alejandro Camacho, quien teniendo muy buen tino fue promotor de este ciclo de conferencias, ¿no? Porque pues es un tema que no es recurrente en el derecho electoral y creo que de ahí habría que partir, o sea, de eso quiero contarles esta tarde, ¿no? Justo en la lectura del currículum, Vero se refirió a un texto que obviamente pongo a su disposición, que es, digamos, el texto que da origen a un poco a esta discusión, es el derecho a la paz como condición para el derecho electoral. Y van a encontrar un par de textos más, o sea, relacionados con paz y derecho electoral, pero son textos pues, de editoriales, así, o sea, es decir, este es un texto de más largo aliento, un poquito más amplio, como un artículo, digamos, especializado, que en su momento me pidió la entonces FEPADE para, pues, justo tratar de encontrar un tema novedoso que sirviera tanto al Tribunal Electoral como pues, a quien se ocupa de la persecución de los delitos electorales. Y esto dio pie a pensar en el tema de la paz. Y eventualmente, bueno, pues que en algunas de las clases que he impartido en esta escuela haya tratado de desarrollar, vamos a decirlo así, una teoría de la paz electoral. Entonces, dicho así, me parece, sí resulta absolutamente novedoso, ¿no? O sea, no hay, insisto, un planteamiento sobre cómo debería de ser esta paz electoral, porque no se ha pensado que el derecho electoral requiriera de la paz. Quizá pudiéramos incluso un poquito más atrás. En general, el derecho, el sistema jurídico mexicano, la doctrina jurídica mexicana no habla de la paz. Entonces esto pues llevó a una serie de preguntas interesantes. Tengo que confesarles que yo fui como observador a las elecciones del Perú, no estas, sino las pasadas. O sea, ya tiene algún tiempo, por eso también quizá es que se dio ese tipo de incentivo para entrar a esta investigación y me llamó mucho la atención. A mí me llevaron a un lugar que se llama el Jurado Nacional de Elecciones, que cumple la función de lo que sería nuestro Tribunal Electoral. Y entonces,
fuimos a una sala, pues que a mí en ese momento me impresionó, ¿no? Que es, ya lo he comentado quizá en algunos otros foros, pero era una sala que tenía, o sea, muchísimas computadoras, muchísimas personas, muchísima gente trabajando como analistas. Y en el fondo de esa sala había una gran pantalla, estaba como digitalizada la información, y entonces se veía el mapa de Perú y abajo había una especie de, pues, de numeralia que iba cambiando pues constantemente. Y yo pregunté un poco qué era eso y me dijeron, son los riesgos de la elección, son los focos que tenemos identificados como donde se puede generar violencia electoral, ¿no? Y entonces me explicaron, por ejemplo, en tal distrito, pues constantemente hay este tipo de violencia, ha habido estas incidencias, ha habido estos accidentes, y eso, digamos, este software consideraba el pasado y el presente, o sea, es decir, donde ya había habido conatos de violencia y donde en el presente se estaban presentando pues algunos inconvenientes, no se había podido poner la casilla, había dos grupos enfrentados, y estos analistas lo que estaban haciendo era nutrir esa información para que se pudiera pues dar solución lo más rápido posible. Yo después regresé y me dijeron, el Instituto Nacional Electoral en México tiene algo parecido. Yo la verdad no lo he visto, sé que hay un software parecido, pero a mí más que interesarme, digamos, la infraestructura, que es del todo pues importante, me interesó un poco el fondo de eso. O sea, ¿por qué es que se dan estos eventos, estos hechos, y qué costo tiene para la democracia, y no solo en el momento de la elección, sino en general? Entonces, digamos que se puede plantear de manera dialéctica así, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué afecta la violencia al derecho electoral? Así como pregunta de trabajo, ¿no? ¿En qué áreas, en qué sectores? ¿Y cuánto le cuesta eso a la democracia? Digo, eso, insisto, tiene unos 4 años que fue. Y lo estoy diciendo hoy en 2021, cuando acabamos de tener una de las elecciones más violentas de nuestra historia. Todo el mundo dice, ay, es que, o sea, cada elección es más compleja, es más complicada, y por ende, pues entonces todos los demás factores aumentan, ¿no? Entonces, era obvio que este factor de la violencia aumentara, pero ¿qué tan necesario sería abordar este tema para evitar que siga aumentando? O sea, esa es otra pregunta que deriva de la primera, ¿no? Y además, esta violencia no es, ¿cómo podríamos decir? Espontánea, es una violencia endémica, por decirlo así, sistemática, sistémica, es decir, que viene de una cultura, que viene de unas prácticas, que viene de una manera de ser, que quien ha seguido mis clases sabe que a mí es la parte que más me interesa, ¿no? Las prácticas electorales. O sea, ¿por qué es que esto se apoya en una especie de podemos decir, naturaleza del derecho electoral? Que, insisto, se apoya a su vez en una naturaleza del derecho mexicano. Y fíjense, todas estas consideraciones no se hacen, o sea, no se piensa. Es que la cultura jurídica mexicana tiene una manera de ser que la hace más violenta que otras culturas. Hay sectores de la sociedad en México que son más violentos que otros, y esa violencia cómo repercute en lo electoral. Y claro, ahora una generación como la nuestra que ha diversificado la violencia, me refiero en los dos sentidos, ¿no? Es decir, que la ha diversificado en los actos de violencia, pero la ha diversificado también en el análisis. O sea, antes no se hablaba, por ejemplo, de microviolencias, ¿no? O de violencia psicológica. Y hoy tenemos más claro que la violencia no necesariamente se nota, digamos, en una lesión o una prueba como evidente, ¿no? O sea, puede haber violencias, vamos a decirlo así, que se van infiltrando, que como la humedad van horadando ciertos espacios y de repente, ¡pam!, lo truenan, ¿no? O sea, como hace justo el agua cuando erosiona.
sea, va un pequeño hilito y de ir, pues te desgaja toda una montaña, todo un cerro, ¿no? Entonces, un poco esas conexiones son las que yo les quería proponer. De hecho, si lo piensan, lo que les estoy proponiendo es iniciemos una especie de espacio o de línea de investigación. Es decir, que este ciclo de conferencias den pretexto para algo más en lo que no, insisto, estamos tomando en consideración o en cuenta. Ya hay efectos específicos, o sea, ya hay muertos y muertas de las elecciones, o sea, ya hay, también quien me conoce ya sabe, ¿no? Hay un necroderecho electoral, o sea, sí hay un espacio, desgraciadamente, en el cual personas pierden la vida por participar en una elección, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí es de pensarse, de valorarse y de tratar de anticiparse para ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a tratar un poquito de generar una hipótesis. Ya planteé el problema, o sea, el problema es ese, ¿no? La violencia genera un costo específico a la democracia. ¿Cómo podemos evitar esa violencia? Es que además no es violencia, son violencias. Entonces, yo decía, ya adelantando un poco la hipótesis, que quizá esto tiene que ver con un poco la forma en la que está estructurado el derecho, la forma en la que concebimos el derecho, ¿no? Entonces, por ahí yo hago un poco este ejercicio de provocación, si quieren ustedes, en el que, por ejemplo, podemos partir de otra pregunta que puede ser interesante de manera dialéctica. ¿Por qué no la ciencia jurídica mexicana, por qué la teoría jurídica mexicana, por qué la doctrina jurídica mexicana no habla de la paz? O sea, ¿por qué no nos interesa la paz como gremio, ¿no? En general, a los abogados y a las abogadas. ¿Por qué no nos interesa la paz? Y bueno, podríamos decir ahí, ¿por qué a la sociedad mexicana en general no le interesa la paz? Que es todavía más inaudito, más extraño, porque somos uno de los países más violentos. Se nos ha colocado incluso por debajo de Afganistán. O sea, somos sociedades que no estando formalmente en guerra, tenemos víctimas mortales y bueno, pues eso, desaparecidos, desaparecidas, que lo contó, esto me lo omito porque Juan Carlos Abreu hizo todo un recorrido histórico de cuando inicia nuestra historia de la violencia. Y entonces, con ese altísimo número de víctimas, ¿cómo es que no ansiemos la paz? ¿Cómo no es que estemos gritando todos los días que queremos la paz? Entonces, esa es como una primera provocación, ¿no? O sea, ¿será que o sea, será, por un lado, digamos, la respuesta, ¿será que así está planteado el sistema? ¿Será que justo nadie ha venido a recaer en estos temas y sugerir qué se puede hacer? No sé, ahí hay como un estudio pendiente a nivel antropológico, sociológico, politológico, ¿no? Luego yo empiezo de manera intuitiva pues a conectar cosas, que es un poco lo que siempre les propongo a nivel metodológico, ¿no? O sea, usemos la abducción, vayamos utilizando estas pistas, estos cabos sueltos y vamos tratándolos de unir, ¿no? Yo como estudiante de Derecho, luego como investigador en el área de Derecho, me he dado cuenta que hay un peculiar gusto, apego, cercanía del gremio hacia la violencia. O sea, a los abogados les gusta la violencia. Fíjense, ese es un tema dificilísimo de abordar, porque claro, esto casi sugiere una especie de catarsis, no sé si me explico. O sea, un examen de conciencia, enfrentar el problema. Nadie les va a decir que eso es verdad. O sea, nadie les va a decir que realmente les gusta la violencia, ¿no? Que hay una especie de sadismo implícito en la profesión jurídica. Pero sí les van a decir que Weber justificó la violencia legítima. Y les van a decir que el Estado basa su existencia en la violencia. O sea, que la violencia es necesaria para el ejercicio del derecho. Lo que pasa es que hay que darle un toque de formalidad.
pero es violencia. Y claro, si permitimos la violencia, entonces permitimos todo lo que viene con la violencia, es decir, los daños colaterales, los chivos expiatorios, pues como decían en el cine, ¿no? Los reportes de minoría, ¿no? Me acuerdo mucho de Philip K. Dick, ¿no? La sentencia previa, pues es eso, ¿no? O sea, son reportes de minoría. O sea, cualquier sistema, por más perfecto que sea, siempre tiene pues estos tremendos y terribles problemas de equivocarse y decir, ay, discúlpenos, nos equivocamos, no era contra usted la violencia, aunque fuera legítima, ¿no? Entonces, claro, y en un país en el que además, bueno, pues hay corrupción y hay una serie de otros factores como ya saben, el crimen organizado, todas las redes que transversalizan al país, bueno, pues es que estamos en una línea delgada entre la violencia legítima y la ilegítima. Ahora, ya aclaró Hannah Arendt en su momento que este es un error gravísimo que tuvo Weber. No se trata de violencia, lo que el Estado ejerce es fuerza, ¿no? En su caso, poder, pero no violencia. La violencia siempre lastima, siempre radica, limita, margina, no sé si me explico. O sea, la violencia siempre es en términos negativos, ¿no? La fuerza estaría encaminada, digamos, a otros objetivos o funcionaría de otra manera. Entonces, esa es la gran crítica que hace Hannah Arendt a Weber y creo que, o sea, igual podríamos seguir por ese camino. A mí me parece interesante la propuesta que hace Hannah Arendt. Podríamos pensar un estado, aquí hagan también cada una su examen de conciencia. Podríamos pensar un estado en el que esté exenta pues cualquier tipo, digamos, de fuerza o de poder o de violencia ilegítima, y van a ver que ya Juan Ignacio está diciendo no. Exacto, porque para nosotros todo es coerción, coacción, y que el enemigo que está latente en nuestras puertas, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, así nos formaron, es nuestra manera de pensar, no la vamos a cambiar. Ya ven entonces a dónde voy. La paz, entonces, es incluso un lastre. La paz es un tema metafísico, es un tema que no va a dejar que avancemos en la dirección en la cual la modernidad ha sido planteada, ¿no? Es decir, en un estado que corrige, que castiga, que vigila, que controla. La paz es un antivalor para un estado moderno. Un estado constitucional, democrático, de derecho, como le llaman sofisticadamente, ¿no? Pero justo es eso, el Estado moderno nació con violencia. Y entonces, claro, todas las demás cosas que deriven ahí tendrán algo más o menos de violencia. Pero insisto, en algunos contextos esto se desborda, se sale de control y un momento pues se torna solo violencia. Y yo creo que al menos podríamos intentar plantearlo del otro modo. Es decir, podría haber una organización social, una organización política que piense en la asociación, en el consenso, en el acuerdo, en el convenio. Y si ustedes dicen, pues sí, porque de hecho nuestra generación le ha apostado eso, ¿no? Medios alternos de solución de conflictos, justicia transicional, justicia restaurativa. Entonces tendríamos que empezar incluso a cambiar nuestra gramática. Porque, insisto, todo es conflicto, litigio, controversia. O sea, así nos referimos al derecho. Yo tengo una hipótesis también ahí. Y ya quizá me la hayan escuchado, yo tengo la hipótesis que ese planteamiento, además de ser moderno y occidental, es un planteamiento patriarcal. Porque básicamente es la visión, pues eso, patriarcal, la que pretende el desafío, el enfrentamiento, el encuentro, ¿no? Si me explico. O sea, es un duelo de machos. Y todo está planteado así.
O sea, fíjense, incluso la fascinante teoría de la argumentación jurídica viene a exacerbar todo eso, ¿no? O sea, humilla, enfrenta, denosta, vence, y todos los conceptos son ahí, ¿no? Es decir, a destruir, a ejercer violencia sobre el otro. Incluso todo el proceso está pensado así. Entonces, yo le digo, no se puede pensar de otro modo, o sea, no se puede, es el derecho como un algo patológico, o sea, como considerando ya de entrada que nos vamos a lastimar entre nosotros, que nos vamos a hacer daño, que somos violentos y no podemos ser de otro modo. Entonces, yo nada más digo, no se puede construir otra, o sea, de otra manera, otra teoría del derecho, otra forma. Y yo, claro, yo descubro que sí hay otros planteamientos y curiosamente los hay fuera de Occidente, es decir, justamente en el pensamiento de las comunidades indígenas, en el pensamiento intercultural, sin idealizar, aunque claro, en muchas comunidades hay conflictos y conflictos muy fuertes, pero también hay muchas otras comunidades que tienen como valor la paz. Entonces, ¿se puede desaprender y aprender eso? Otra pregunta, ¿no? O sea, un poco es por ahí. Esa es la propuesta. ¿Cómo pasamos luego eso a lo electoral o a lo político, ¿no? O al ámbito del derecho político? O sea, es decir, ¿cómo pensar que podemos generar un sistema electoral, un derecho electoral en el cual estemos pensando en eso, en consensos, acuerdos, en un sistema compositivo, más que ver cómo, hijo, es que es una expresión muy mexicana y perdónenme, pero es la que más, o sea, pensar el derecho electoral fuera de la gandalle. O sea, el derecho electoral se piensa como, lo voy a usar para lastimar, para lesionar, para ganar ventaja. Yo ya lo puse por ahí, si quieren lo pueden ver en Axis, ¿no? Es un derecho egoísta. O sea, es un derecho que exacerba la posición individualista. Aunque yo gane, aunque todos se jodan. Y así estamos, o sea, todo el derecho electoral es eso. Las impugnaciones, todo está pensado así, en un derecho egoísta. Entonces, claro, no podemos pensar un derecho pacificador, o sea, un derecho que diga, bueno, pues que salgan ganando los más que se puedan. Claro, alguien puede decir, eso es utópico, eso es ideal, bueno, pero de seguir así por el camino que vamos, yo no le veo ningún futuro a eso, ¿no? No, no quisiera, digamos, dejar pasar, o sea, que está Juan Ignacio con la mano levantada. Yo entiendo que lo planteamos como ciclo de conferencias y que la idea es que fuera así la conferencia completa y después las preguntas y respuestas, pero dada la cercanía y la confianza que hay con Juan Ignacio, si quieres, haz tu pregunta o tu intervención y ya yo me sigo, no pasa nada. Adelante. Sí, sí, gracias. Es que antes de que se me olvidara, al principio decía esta, ¿no? De que fuera la paz un antivalor o qué pasaba. Yo creo que nos han enseñado o hemos aprendido que la violencia en sí misma es una forma de vida. Y eso se ha hecho extensivo a todo, en el ejercicio de la profesión, incluso también como abogados, este aire de superioridad de que los abogados somos superiores a otras profesiones, porque administramos, porque juzgamos, porque investigamos, etc, etc, etc. Entonces, creo que eso es lo que ha permeado. No quiere decir que esto sea la verdad, pero a mí me parece que esto fue lo que hemos aprendido, la violencia como forma de vida, como sistema propiamente, ¿no? Y permea para todo, relaciones humanas, relaciones incluso de pareja, muchas otras cosas, y que ha hecho esto que la paz se ha visto como algo metafísico, algo utópico, algo de índole filosófica, sin que necesariamente sea así, pero eso fue lo que quería comentar antes de que se me olvidara, ¿no? Porque van surgiendo cosas y cada día ideas nuevas. Sí, ¿no? Sí. No, está perfecto. O sea, y de hecho, pues el formato ideal es eso, una charla, ¿no? Y yo te agradezco mucho. Entonces,
lo que podemos hacer es seguir un poquito más y luego otra vez si quieren, si hay alguien que quiere intervenir, seguro alguien quiere intervenir, porque esto está muy, o sea, digamos, es una cosa que nos debiera interesar a todos, ¿no? Entonces, voy a continuar, si os parece, otros 10, 15 minutos un poco sobre el planteamiento, la hipótesis, y ya de ahí, si quieren, conversamos. Bueno, entonces decía yo, quizá es nuestra cultura, que es paradójico porque México siempre se presenta como un país hospitalario, un país de personas nobles, buenas, tranquilas, ¿no? Entonces, contrasta mucho, digamos, esta cuestión de la violencia, ¿no? O sea, que es real, insisto, no hay que especular ni argumentar mucho, ¿no? O sea, los números hablan de eso, o sea, incluso una generación muy joven que está dispuesta, lista para incursionar en este tipo de violencias, ¿no? Que, insisto, donde muchos mecanismos del propio Estado están planteados en esa violencia, en una guerra constante. Hay muchas hipótesis al respecto de por qué nuestra cultura pudiera tener esta paradoja, ¿no? Quizá la más grande la ha expuesto Octavio Paz en El laberinto de la soledad. O sea, parece que nos debatimos entre ese ser hospitalario y ese ser violento. Parece que esto nos viene de nuestra herencia cultural, de nuestro mestizaje. O sea, finalmente, y Octavio Paz lo dice de manera cruda y durísima, somos el resultado de la violación de una india. Así lo dice, ¿no? Entonces, claro, eso supuestamente nos haría ser una sociedad resentida, una sociedad pues con una serie de complejos. Como se sabe, Octavio Paz se interesó un poco por el psicoanálisis, y entonces a partir de este peculiar origen que nos da identidad, entonces nosotros generamos una estructura estatal que tiene esa paradoja, ¿no? O sea, es decir, por un lado somos mansos, somos queremos estar como en sintonía con los demás y con la naturaleza, pero por otro lado somos ambiciosos, queremos conquistarlo todo, queremos aprovecharnos de los demás, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones, ¿no? Yo creo, como Roger Bartra lo dice, que puede convertirse esto en una terrible jaula de la melancolía, ¿no? Como él la llama. Es decir, es una jaula imaginaria. O sea, no porque lo haya dicho el Nobel de Literatura es que así tenga que ser. Y aún siendo así, no es que nosotros tengamos que seguir con esa explicación o con con esa manera de entendernos y de identificarnos. Y ahí les va el secreto. Curiosamente, el derecho interamericano ha desarrollado bastante este tema, ya lo he dicho también en otros foros. Qué lástima que no está aquí Jesús Cadena, porque seguramente estaría aplaudiendo, ¿no? Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la paz, bueno, que la paz es un derecho. Claro, como es un derecho difuso, pero es un derecho que tenemos todas las sociedades y que podríamos exigir a nuestros gobiernos, a nuestros estados, y que claro, dicho cuando se los estoy diciendo, seguramente ustedes estarán pensando, claro, tiene todo el sentido. O sea, no podemos vivir así como vivimos, ¿no? O sea, si salgo y me matan, o me desaparecen, o me levantan, ¿no? O si, ¿cómo estarán mis familiares? ¿O qué sucederá aquí o allá? O sea, me parece que es de sentido común que todas las sociedades tengamos ese piso mínimo. Curiosamente es el piso mínimo. Si no hay paz, nada funciona. O sea, llévenlo a una reducción al absurdo. ¿Qué pasaría si la violencia aumenta y llega a una elección en el que nadie pueda salir a votar? Porque pues va a haber muy al estilo de Saramago, ¿no? Pues va a haber pues, tanta violencia que en la casilla puedes sufrir un atentado, o que sea tal la violencia electoral que aún votando tú no tengas la garantía de que tu voto va a ser tratado del mejor modo posible, ¿no? Entonces, es un asunto que nos tiene que preocupar. O sea, no que tengamos toda la estructura, quiere decir que necesariamente, o sea, eso va a sanear todo lo demás, ¿no? De hecho, insisto, puede empeorarlo, puede entorpecerlo. ¿Por qué? Pues porque
si verdaderamente esa violencia se incrementa, la democracia estaría en cuestionamiento. Como dicen los civilistas, porque ya saben que el derecho electoral se apoya mucho en la teoría del derecho civil, pues serían tremendos vicios de conciencia, tremendos vicios al consentimiento, ¿no? Fíjense, es que esto es muy interesante. Si seguimos por este camino, podríamos llegar a demostrar que quizá en este país un altísimo porcentaje vota condicionado por un tipo de violencia. Ergo, cualquier elección sería nula por cualquier tipo. Porque si no voto me va a ir mal, me van a despedir, porque si no voto en este sentido se va a enojar mi familiar o lo que sea. No debería de haber ningún tipo de violencia. Y sin embargo, la hay. O sea, es decir, nuestro voto no va libre y como se piensa. O sea, si empezáramos a ser un poquito más exigentes, incluso a incorporar estas cuestiones de psicoanálisis, pues veríamos que efectivamente estamos siendo condicionadas y condicionadas por un montón de factores para emitir nuestro voto. Entonces, no sería deseable, yo lo he dicho en muchos foros, ¿no? Votar por quien te dé la gana y decirlo a los cuatro vientos y que no sucediera nada. Entonces me dice, uy, no, eso es utópico, ¿no? Entonces parece que la característica de voto secreto no es una característica positiva, ¿no? Sino es un mal necesario, no sé si me explico. En las comunidades indígenas votan públicamente porque saben que no va a haber repercusiones. Es una forma de asegurarse que las cosas van a funcionar. Nosotros no podemos porque hay una violencia política tremenda. ¿Sí? Sí se entiende esto. O sea, si realmente queremos llegar al punto en que efectivamente una elección, que la democracia sea absolutamente limpia, tenemos sí o sí que empezar a pensar cómo es que la violencia influye en el sistema electoral. En todos los niveles, porque también en el nivel decisional. Consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, sufren violencias. ¿No? Violencias políticas, porque pues al final de cuentas de eso se trata, discutir sobre la independencia judicial, ¿no? Entonces, no estoy digamos, descubriendo el agua tibia, es una cosa que nos es evidente a todas y a todos. Lo que pasa es que no lo hablamos, no lo racionalizamos, es un tema tabú, si quieren ustedes, le tenemos mucho miedo al tema, porque quizá habla un poco de cómo somos, de lo que somos. Entonces, bueno, decía yo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que la paz es un derecho. Ergo, nosotros lo podríamos exigir en todo momento y para todo escenario, pero la paz no va sola, la paz va acompañada de dos derechos que son también necesarios para lograr pues, la paz, su cometido. El derecho a la memoria y el derecho a la verdad, de los cuales ya hablaron mis colegas, ¿no? Y que son elementos fundamentales, pues eso, de la justicia transicional, de otro tipo de justicias, ya después verán lo de la justicia terapéutica, básicamente de otros modelos distintos de justicia que no están basados en esta idea del castigo, de la venganza, de la persecución. Son modelos que se están planteando a partir del perdón, la restauración, la recomposición, ¿no? Entonces, claro, situándome ahí, lo mío no es como una locura, tiene sentido. O sea, hay una tendencia hoy en la teoría de la justicia hacia otro tipo de valores. Pero claro, por eso esa es la otra hipótesis de por qué no hemos avanzado en la paz. Porque para avanzar en la paz, tendríamos que avanzar en la memoria y en la verdad. Ahora, aquí les voy a decir algo que me preocupa tremendamente, ¿no? Y es que para avanzar en la memoria, tendríamos justamente que incorporar un montón de herramientas hermenéuticas que hoy no tenemos. O sea, es decir, ¿cuál es la metodología para analizar qué es lo que pasó hace 10, 20, 30 años, ¿no? O sea, no tenemos una metodología
Bueno, alguien diría la de los historiadores. No, México no tiene una metodología. O sea, los historiadores de México son historiadores formalistas, o sea, aprendieron un tipo de historia rankeana, de archivo, ¿no? Y no tienen la capacidad para hacer historia de la cultura. Países, por ejemplo, como Francia, que estaban muy preocupados con este rollo, pues desarrollaron toda una historia de la cultura justo para tratar de atacar ese tema, ¿no? Digo, los que siempre se citan, ¿no? Alemania, España no le ha entrado al tema. España no o sea, está como nosotros un poco, ¿no? Pero con esto quiero decir que tendríamos que desarrollar, y no imitar esas, sino desarrollar nuestra propia metodología, o sea, es decir, cómo hacemos una memoria colectiva, cómo se construye esta memoria colectiva y cómo eventualmente se constituye en un derecho. Voy a poner un caso que es típico del derecho electoral, ¿no? ¿Qué pasó en 2006? A eso me refiero, ¿no? Claro, uno puede decir, pues es que hay una sentencia. Pues sí, pero, o sea, yo no estoy diciendo qué dice la sentencia, qué pasó en 2006. O sea, si yo exigiera que me dijeran qué pasó en 2006, no se me podría responder, pues lee la sentencia. La sentencia es solo una parte de lo que pasó. Hay toda una serie digamos, de ideas, de cuestionamientos, de imágenes, de imaginarios. Hay hasta un documental de Luis Mandoki, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que al final, si incluso lo mandas a encuesta o lo mandas a un referéndum, estoy seguro que la mitad diría, pues se ganó una elección, y la otra mitad diría, se hizo fraude, ¿no? Y entonces, el no abordar ese tema genera un hueco en nuestra memoria sobre el derecho electoral. No estamos de acuerdo como sociedad en qué es lo que pasó en 2006. Y lo necesitamos saber, porque, claro, esa es parte de nuestra memoria sobre cómo se llevan a cabo los procesos electorales en México. Y una vez que lo sepamos, tendríamos, bueno, claro, para saberlo, además hay que tener el derecho a la verdad, es decir, ¿qué pasó? Eso se tiene que cuidar, que se tiene que consolidar, o sea, se tiene que tener mucha cautela. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para garantizar el derecho a la verdad, o sea, todo está ligado, todo está conectado, ¿no? Tenemos que cambiar la cultura. Y la cultura tendría que ir hacia allá. Nos interesa la verdad. Así como dije de la paz, sí, como sociedad nos interesa el valor verdad. Y todas las prácticas que hagamos y todo lo que hagamos será para preservar la verdad. Hagan su examen de conciencia. ¿Cómo estamos ahorita? Pues no, todo es al revés, todo es como miento, como falseo, como manipulo. Así es el derecho electoral, ¿no? De hecho, yo decía, en lugar de no le llamamos, ¿cómo se llama? Manipular a los testigos, le llamamos aleccionar a los testigos, ¿no? Pero, o sea, todo mundo en la cabeza está pensando en cómo alterar las cosas para salirse con la suya. Otra vez derecho egoísta, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la cultura y tenemos que decir, le vamos a apostar a la verdad. Y cuando alguien no se esté conduciendo con verdad, le vamos a exigir que lo haga, porque es un derecho. ¿Y saben qué hicimos? Por eso digo que ahí es mi preocupación. No, es más fácil tomar cursos de Girona, que nos enseñen derecho probatorio. Vamos a aprender de estándares. Vamos a custodiar las cadenas. Y otra vez volvemos a lo mismo que con la argumentación jurídica. Hacer checklist. Pues si no cambia la cultura, esto no, miren, yo ya si quieren les vaticino lo que va a pasar. 15 años de cursos de Girona y las cosas van a seguir igual o peor, porque vamos a seguir escondiendo lo que realmente es importante. No es importante estandarizar las pruebas, lo importante es apostarle a la verdad. Y así entonces, pues vamos a garantizar que efectivamente hay una cultura que está tratando de preservar desde el primer momento, el primer instante, la prueba que constata ese hecho. De otro modo, vamos a tener pruebas alteradas y maravillosamente argumentadas y con estándares probatorios. ¿Sí? Más o menos. Eso es lo que va a pasar.
Y claro, bueno, se van a enriquecer los bolsillos de Girona y los profesores que estén involucrados en todos estos cursos, ¿no? Como pasó con el sistema penal acusatorio, ¿no? O sea, entonces, el tema es más profundo y requiere de un análisis multidisciplinario, en el que podamos, pues, decir en qué va a colaborar aquí la ciencia de la comunicación, en qué va a colaborar aquí la politología, en qué va a colaborar aquí la sociología, ¿no? O sea, necesitamos un conjunto de cosas para explicar, ¿no? Estaba escuchando un programa de radio, Alex Camacho le va a gustar este tema, que está ahorita de moda en el sector deportivo, porque como saben ustedes, posiblemente nos van a sancionar por el grito homofóbico en los estadios, ¿no? Y entonces estaban discutiendo los analistas pues eso, ¿por qué sucede este grito, no? O sea, ¿por qué a pesar de las sanciones el grito continúa? Entonces, básicamente el consenso en los analistas es que la Confederación Mexicana de Fútbol se tardó demasiado en atacar el asunto, ¿no? Lo minimizó. Dijo, es una cosa del folclore mexicano, esa palabra no significa lo que ellos creen, ¿no? Aquí significa otras cosas. Entonces, le fueron dando largas, lo fueron minimizando, y ahora que están con el agua en el cuello, porque pues efectivamente pudieran quitarnos puntos y hasta la posibilidad de ir al Mundial, entonces sí ya pues empezaron a preocupar y a ver. Entonces están contratando a expertos, a sociólogos, ¿no? Que están estudiando el tema. Justo eso, o sea, ¿qué es lo que pasa en un estadio de fútbol? Me recuerda mucho a Roland Barthes, que tiene un texto sobre esto en su libro de mitologías. ¿Qué pasa? Que esa euforia lleva a que a la gente considere que es parte como de su diversión, de su derecho, gritar en algún momento esta palabra para completar ese ritual. Él le decía un ritual, ¿no? Claro, un antropólogo lo podría explicar quizá también desde un punto de vista similar, pero lo que quiero decir esto es que para tratar o sea, uno puede decir, que les pongan sanciones, que no sé, que los saquen de los estadios, que les prohíban la entrada, o sea, y eso sigue sin funcionar, ¿no? Me parece que lo que están diciendo ahora es, pues hagamos un análisis un poco más multidisciplinario, más cabal, y entonces entendamos por qué es que se da eso y tratemos entonces de buscar soluciones en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que un poquito esa va a ser el camino que debamos seguir para tratar de atender el grave problema de las diversas violencias que atacan y laceran al derecho electoral y a nuestra democracia, ¿no? Insisto, también hay cosas que no son exclusivas de nuestro país. En el mundo en general se vive una violencia política, por ejemplo, dentro de los medios de comunicación. Ese es un sector súper interesante. O sea, ya quizá no me va a dar tiempo de desarrollar esa parte, pero en el modelo de comunicación política hay una violencia, por ejemplo, contra las mujeres, o hay una violencia contra los grupos indígenas o los pueblos y comunidades indígenas, o contra el pueblo afromexicano. O sea, hay una serie de cuestiones que como sociedad tenemos que pensar cómo empezar a erradicar, porque son reales, porque son performativas, ¿no? Porque ese clasismo, ese racismo, ese machismo, al final, en lo que termina es en exclusión, en persecución, incluso en algunos casos, como fue en esta elección, en la muerte de algunas candidatas y candidatos, ¿no? Y eso no debe pasar en una democracia sana. Ya hemos invertido mucho en un sistema electoral como el nuestro. O sea, es un sistema, de verdad, créame, de orgullo en el mundo, porque no lo tienen muchos países, de verdad. O sea, lo vimos con la elección en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora lo que hay que hacer es, como dicen las instituciones, las construyen las personas, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es preocuparnos por esa cultura, por esas personas que son las que integran esas instituciones, para empezar a cambiar el chip
ese es el punto, ¿no? Al final del día, si se fijan, así como empezamos con la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, creo que podríamos plantear una especie de perspectiva de la paz, en donde cada acción diga, bueno, la acción que vaya a tomar yo como servidor, servidora pública, ¿no? Como operador, operadora del derecho, que sea la que genere más paz, la que genere más bien común, la que genere más justicia social. Y así como hacemos test para todo, ¿no? Y hacemos comprobaciones, pues igual, o sea, chequear si en esta decisión que voy a tomar, en este acto administrativo que voy a hacer, ¿estoy realmente considerando la paz? ¿Cómo voy a preservar la verdad y la memoria en este proceso? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? Para que la gente no solo se vaya con un escrito, con una respuesta, sino que se vaya tranquila. Yo no veo cómo eso es un demérito o empobrecer nuestro trabajo. Al contrario, es enriquecerlo, ¿no? O sea, es adicionarle esto. Y quizá si seguimos por ese camino, con el paso del tiempo, en algún momento empecemos a ver efectos positivos. Porque entonces el proceso no será simplemente pasos a seguir, sino tendrá como misión pacificar. No sé si me explico. O sea, al final cuando decimos, pues que la sentencia se entienda mejor, que la sentencia se divulgue mejor, que la gente conozca qué es lo que las sentencias les dan como derechos, en el fondo lo que buscamos también es generar esa paz, ¿no? O sea, es decir, al final la paz se entiende cuando alguien logra comprender por qué se hacen las cosas. A veces la insatisfacción o la falta de confianza en las instituciones y todo eso deviene de una falta de comunicación. Entonces, ya en ese libro que les comenté, incluso yo hago una propuesta de índole práctica, o sea, es decir, ¿qué tendrían que hacer las instituciones para ir hacia la paz? O sea, ¿qué ejercicios podríamos emprender para generar talleres en donde entonces nosotros empecemos a optar por la paz? Entonces, por ejemplo, pues ahí yo propongo, no sé, la escucha activa, ¿no? El trabajo colaborativo, o sea, en la medida en que aprendamos a trabajar colaborando, a escucharnos mejor, a entendernos mejor, a discriminarnos menos, pues todo eso va a empezar a hacer que la paz sea una vivencia diaria. Al final es eso, ¿no? Cuando se habla cultura de la paz, de eso se habla. Entiendo que México tiene graves problemas respecto, como decía yo, de estos grupos criminales que son los que van de alguna forma haciendo que esta violencia no se detenga, pero esto es como un efecto dominó. En la medida en que nosotros insistamos y vayamos y entendamos la paz como un derecho, posiblemente empecemos a generar, insisto, que esto se extienda más y entonces sean menos las personas que busquen a través de la violencia pues los resultados de las cosas que quieren, ¿no? Entonces, claro, empezaremos, por ejemplo, pues a evitar que muchas jóvenes quieran irse hacia ese sector buscando pues justo ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, aquí, insisto, estamos al inicio de algo, de un proyecto. Estamos al menos exorcizando nuestros tabús, ¿no? Nuestras fobias. Estamos tratando de plantear algo a futuro. Si quieren ustedes a larguísimo plazo, pero yo tengo esperanza que sea esta generación la que al menos lo plantee. O sea, que al menos, o sea, empecemos a externar nuestras dudas. O sea, que no sé si ustedes no piensan o ese ejercicio es muy sano, ¿no? Pensar que una generación en el futuro nos va a reclamar. Entonces, que nos viniera a decir, bueno, quien tiene hijos lo entiende también mejor porque
Entonces, y si tus hijos vinieran y te dijeran, papá, ¿por qué no hiciste nada para frenar la violencia en la que vivían, no? ¿Por qué no dijiste nada? ¿No te resultó extraño? O sea, ¿no te parecía raro que México fuera un país así? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo externaste? ¿Cómo lo estudiaste? No sé. Entonces, yo creo que es momento de, digamos, de tomar al toro por los cuernos y decir, pues sí, o sea, no está bien que seamos así. ¿Cómo lo podemos cambiar? Claro, nosotros no lo vamos a cambiar, insisto, esto va a tardar mucho, pero al menos lo podemos plantear. Me parece que ese es un derecho. Tenemos derecho a plantearlo. Al menos eso, a plantearlo, ¿no? A decir, pues yo sé que no voy a detener con eso la violencia del Estado, pero, y bueno, la violencia sistémica en general que se vive en todos lados, pero pues me parece extraño, ¿no? Me parece mal que estemos en esta situación. Bueno, pues yo hasta aquí me detendría, justo porque prometí ese ejercicio de, de, de charla, de diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ramón. De hecho, recupero la idea de que planteabas de esta importancia de denunciar las violencias, ¿no? De reconocerlas también para poder trabajar a partir de ello y desde ahí. Y tenemos varias preguntas desde fuera, pero si quieren también ir planteando algunas en la videoconferencia, también pueden usar el chat o bien abrir el micrófono, levantar la mano virtual, levantar la mano, también los veo desde aquí y les damos el uso de la palabra. Pero antes de eso, me quedaba pensando también en la pregunta que hacías sobre por qué no se exige paz, ¿no? Porque quizás desde la sociedad no hay una exigencia de paz. Y en realidad yo aquí me gustaría preguntar también si no hay como cierta indefensión o resignación aprendida, ¿no? Quizás no es que no se exija paz, sino que tampoco es que hay como muchos incentivos o que no se ha identificado los mecanismos o las formas más adecuadas para llegar a estos consensos y justo para no enfrascarnos en una ola o en una espiral de violencia mayor, ¿no? Así es. Justo al respecto nos planteaban desde fuera ¿por qué a la sociedad mexicana no le interesa la paz? ¿Qué es lo que no se observa quizá en lugares como Laredo, Reynosa, Zacatecas, etcétera, para postular como hipótesis que a la sociedad mexicana no nos interesa la paz? ¿Qué nos falta o qué no hemos hecho para expresar en positivo que sí nos inste esa paz? Bueno, pues también hay bastantes hipótesis, o sea, al respecto, ¿no? De si digamos, algunas regiones de nuestro país tienen la orografía o tienen como, pues eso, no sé cómo diría yo, las condiciones que hacen pues más tendiente que la sociedad sea más violenta, ¿no? Entonces, pues eso se atribuye un poco a las condiciones geográficas, se atribuye incluso quizá a las condiciones socioeconómicas también en algún caso, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, ya ni siquiera me voy a referir, pero uno dice, tal alcaldía, no sé qué, o tal colonia, o tal lugar, ¿no? Eventualmente, claro, puede, pero es lo mismo, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, vivo ahí, ¿no? Pero no por eso voy a ser violento, no voy a entrar en esa, o sea, es decir, se van generando estas jaulas, también respecto de algunos sectores, entonces volvemos al tema de la criminalización, ¿no? Que un poco, pues eso ha estado presente desde el siglo XIX, ¿no? Pues es que si tiene tales características, o si pertenece a tal grupo social, o si se viste de tal forma, o si usa estas cosas, o tatuajes, o no sé qué, y entonces empezamos a hacer clichés. Entonces, justo eso es un poquito lo que ha estudiado Giorgio Agamben en el Homo Sacer, ¿no? O sea, pareciera que los estados requirieran como de una especie de víctima propiciatoria, ¿no? Entonces, van generando estándares y van generando idealizaciones de sujetos jurídicos y a los otros los va persiguiendo. Estaba yo leyendo una tesis, por ejemplo, sobre toda esta construcción en el imaginario de los migrantes, sobre todo mujeres, que entran a España
lo que le llaman pensamiento-estado. O sea, el Estado tiene una idea de quién se debe comportar bien y quién se va a comportar mal. Entonces, eso va generando performativamente, digamos, también estas tensiones y estas violencias, porque al final, pues termina construyendo como sus propios enemigos, ¿no? Que pues es todo un tema del derecho penal, que ahora, por cierto, estuvo circulando un libro de Zaffaroni sobre eso, ¿no? Me imagino criticando, citando a Jacobs, pero un poco es eso, o sea, pensar un derecho, pensar una cultura que no se cifre como en esta salida sencilla y simple políticamente de generar enemigos para justificar la acción del Estado, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, por ejemplo, nos preguntan también, cuando planteas un derecho donde salgan ganando los más que se pueda, ¿implica entonces refundar ese derecho sobre las bases del utilitarismo? No, o sea, básicamente, o sea, yo lo que siempre digo en este modelo que propongo, que le llamo vitalismo jurídico, ¿no? Propongo un derecho coexistencial. O sea, es decir, si insistimos desde los primeros niveles educativos que lo que hay que buscar no es servirse del sistema para obtener todo lo que quieres, ¿no? Que es un pensamiento neoliberal. O sea, si tú eres el arquitecto de tu propio destino, si quieres ser buzo, si quieres ser astronauta, sé lo que sea a costa de lo que sea y pisando a quien sea, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar coexistencialmente, ¿no? Es que cada acción que tomo tiene una repercusión en alguien más. Si a mí me dan un derecho, se lo quitan a alguien, ¿no? Porque no todos podemos tener de todo, ¿no? Se colapsaría el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos tengamos algo que nos permita subsistir? Que esto sea sustentable. Porque hay quien dice, pues yo voy a ganar esta demanda o voy a tener esto a costa de lo que sea. Entonces yo no le veo en la propuesta que hago utilitarismo, sino lo que veo es que sí hay que considerar las consecuencias. Sí sería un tipo de consecuencialismo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si seguimos por este camino? Pues van a morir tantas personas o se van a quedar sin derechos tantas estas otras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, insisto, para maximizar los beneficios? Eso es el bien común para todos. Hoy justo la discusión en el constitucionalismo es esa, ¿no? Los bienes comunes. Tenemos que romper ese férreo individualismo. Y esto supone una ética, o sea, al final de cuentas supone pensar el mundo de otra manera. Pensar en construir comunidad en el amplio sentido, ¿no? Exacto, exacto. Por ahí está, me parece, la respuesta, Vero. Entonces, efectivamente, si nos pensamos como comunidad, pues empezaremos paulatinamente a evitar esa violencia, ¿no? Que es, bueno, pues es que ya asaltaron a mi vecino, pues allá él, ¿no? Pero no sabes, como dice Bertolt Brecht, que el que sigue eres tú, ¿no? Brecht decía, un día vinieron por las mujeres, yo no hice nada. Un día vinieron por los homosexuales, yo no hice nada. Un día vinieron por los judíos, yo no hice nada. Un día vinieron por los descendientes de africanos y yo no hice nada, ¿no? Y un día vinieron por mí. Bueno, o sea, así de fácil, ¿no? Es decir, la comunidad es, le hacen algo a alguien, nos lo hacen a todos. O sea, eso es lo que dicen los colectivos. Y hay que tomar cartas en el asunto, o sea, tenemos que despertarnos de nuestra modorra, de nuestro egoísmo, ¿no? Esa es un poco la propuesta, ¿no? Nos preguntaban también si las formas alternas de decisión o resolución de conflictos se pueden pensar a gran escala, porque la democracia representativa responde, entre muchas otras cosas, a cuestiones como el amplio número de integrantes de una comunidad política y la diversidad, sea esta de pensamiento, intereses, expectativas, identidad. Bueno, pues es una gran pregunta porque, pues sí, digamos, ¿cómo volverlo esto un plan nacional, ¿no? Un programa de gobierno, algo global? Pues sí, se requiere de voluntad política, ¿no? O sea, es decir, sí efectivamente tendría que haber un tipo de liderazgo a nivel político para
llevar a cabo estas propuestas, ¿no? De otro modo, pues tendríamos que apostarle a la sociedad civil, tendríamos que apostarle a algunas de estas otras cuestiones que se han ido como surgiendo, ¿no? Y obviamente quien me conoce sabe que yo donde he encontrado una propuesta sólida, pues es en el zapatismo, ¿no? O sea, que justo ahorita los zapatistas están en Europa compartiendo su modelo político, ¿no? Porque aquí no hay interés, aquí nadie los pela, pero pues en Europa sí hay una gran comunidad que está atendiendo sus propuestas. Insisto, son propuestas, pero así como esa debería de haber cientos de propuestas, ¿no? Entonces, para volverlo esto, digamos, macro, pues tendríamos eso, que empezar a hacerlo pues más difundir más esta idea para que fueran varios los actores que estuvieran generando pues insumos para fortalecer lo que insisto, que fuera una exigencia ciudadana, y entonces pues eventualmente vendrá el sistema que diga, pues sí, si lo están exigiendo, pues hay que implementarlo, hay que hacerlo de ese modo, ¿no? Por el momento, pues tenemos esta cuestión, digamos, de luchar un poquito desde la propia trinchera. A mí me toca como profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y cada quien ya sabrá en qué sector, pero pues quien tenga hijos pues puede empezar con sus hijos, ¿no? Quien sea profesor, profesora, pues puede empezar ahí, quien le toca escribir, quien quiere colaborar con Axis puede hacer una hojita y mandárnosla y se lo publicamos, ¿no? Así es. También las bases las pueden consultar por ahí en el blog de Axis sobre los requerimientos para poder enviarnos por ahí alguna entrada. Pero bueno, Juan Ignacio, te vemos con la mano levantada. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta después de toda esta explicación tan amplia que nos ha dado el doctor. Y en el entendido de que hemos adoptado la violencia como una forma de vida y que precisamente esta forma de vida ha impedido que la paz sea una exigencia, mi pregunta es, ¿hasta qué punto cree que como sociedad en México estamos ya conscientes de que las formas de vida que hemos adoptado por mucho tiempo son susceptibles de cambiar? Y la otra es, ¿cómo empezar a generar propiamente ese cambio, no? Estas son las dudas que tengo. Retomo un poco esta parte del ejemplo que decía de respecto de la afición y el grito, ¿no? A mí no me parece que sea homofóbico como tal, me parece que es una catarsis, que es de mal gusto. Pero también estamos atentando contra el pensar que el aficionado y en general el votante es irracional. Y el aficionado distingue perfectamente bien entre que la federación por un lado nos dice, no hagas esto, pero por el otro le da la sede en un país donde realmente ser homosexual es un delito y está penado y castigado con la muerte. Y le dio la sede a un país donde es de plano intolerable ser homosexual, cuando aquí en México no pasa. Y esto tampoco es excluyente que la diversidad sexual no sea víctima de violencia, o sea, pero son cuestiones que creo que el aficionado en general o la sociedad en general puede distinguir cómo trabajar con estas cosas, ¿no? Sí, es que justo es eso, o sea, no se trata de piel delgada o no se trata de, ay, es que son serios y no les gusta divertirse. Como dices tú, o sea, yo siempre pongo como ejemplo el violentómetro, ¿no? O sea, cuando tú lo ves completo en las oficinas de gobierno, ves que empieza con una broma y termina con pues violencia al grado de asesinato o lesiones, pues te das cuenta que se trata de una escala. O sea, que el que empieza con las palabras va a terminar quizá matando, ¿no? Y esto no es porque alguien se lo imaginó, es porque está demostrado, así sucede, ¿no? Entonces es cuando uno dice, la pregunta que tú haces, ¿qué hacemos? Pues lo primero es tomar conciencia. O sea, ¿cómo tomas conciencia? Esto pues psicoanálisis, básicamente es cuando tocas fondo. Vi una serie en la que decía, yo me reinvento tocando fondo, ¿no? Pero bueno, o sea, es asumir que estamos mal. Si ya estamos mal, ¿qué vamos a hacer? Eso es tomar conciencia. Pero me parece que hay una especie de gremio, o sea, entre los abogados y las abogadas, muy complaciente, ¿no? Que sigue festejando el 10º aniversario de la reforma de los derechos humanos y no se ha dado cuenta que esa reforma
existe en un país como el nuestro, en donde se violan constantemente los derechos humanos. Entonces hay que hacer ese ejercicio como dices tú, también de catarsis y decir, ya, basta, ¿no? Está mal. Y como está mal, es como pasa, yo tomo ese ejercicio, ¿no? El alcohólico, ¿no? En Alcohólicos Anónimos. Tocas fondo, tomas conciencia y dices, no más. ¿Y cómo es el no más? Es un día a la vez. ¿Pero qué supone ese día a la vez? No tomar ni una gota de alcohol. Entonces, si yo le estoy diciendo, todas y todos somos violentos, porque esa es nuestra sociedad, o sea, la suma de todos a donde hemos llegado. Entonces, eso supondría, tomo conciencia, tocamos fondo, y un día a la vez, ni una palabra que sea discriminatoria o ofensiva contra quien sea. No sé si me explico. Si a alguien le ofende esta palabra, pues la omito. No me va a hacer menos, no me va a hacer más, no es un detrimento, ¿no? No va, o sea, no me quita nada. Y a la vez me construye hacia donde quiero ir. Y voy poniendo atención en mis microviolencias, justo para no aumentar en esa escala, ¿no? Entonces, por ahí yo empezaría, o sea, de uno a uno, o sea, claro, de aquí a que llegamos a ese cambio general, que sería lo mejor, pues hay que empezar así, de uno a uno, y un día a la vez. Nos preguntan también bueno, nos plantean que se nos enseña que la racionalidad, estructura y operación del derecho y el Estado son garantías de la paz y no al contrario. ¿Cuál es tu opinión de que las causas de la violencia y la dispraxis o prácticas viciosas institucionalizadas estén fuera y no dentro del derecho? Es una justificación que muchas veces me dicen, ¿no? Pero me parece que es una salida fácil, ¿no? Me la dice un querido amigo que se llama Benjamín Ortega de la Universidad de Querétaro. Dice, es que eso no es derecho. Que o sea, es una cuestión teórica, pero insisto, es una justificación muy fácil de hacer y me parece simplista, ¿no? Es que el derecho no puede ser malo, el derecho no puede ser negativo, el derecho no puede ser injusto, en tanto que es la ley, ¿no? O sea, se le asocia a la ley. Entonces, ¿por qué? Porque es solo diseño. Lo que está mal es cuando se aplica. Está mal quien lo pervierte. No sé si me explico. Entonces es una salida muy fácil, claro. Entonces, nunca el derecho será malo. Porque se asocia a ley, porque se asocia a ordenamiento normativo. Y claro, todo ese sector se dice, es que nosotros somos analíticos, ¿no? A nosotros no nos importa eso. Eso se lo dejamos a los politólogos o a los sociólogos. Ese es el problema. El problema es que ese diseño está generando eso. ¿Por qué? Porque justamente el pensar que solo vivimos dentro de ese diseño es lo que nos está trayendo todas esas complicaciones y problemas. No sé si me explico, este desdoblamiento moral, ¿no? O sea, es decir, dentro del sistema me comporto, acato las reglas, pero cuando no me puedan, o sea, cuando no hay imputación, como dice, entonces hago lo que sea y lo trastorno y lo trastoco, al fin eso no es derecho. Pues ya se ha dicho de muchas maneras, ¿no? O sea, claro que hay derecho injusto, o sea, claro que hay sentencias que generan muertos, hay sentencias que generan daño ecológico, hay leyes que generan daño ecológico, hay reformas que generan muertes, claro que las hay, ¿no? Las hay porque a lo mejor no en el modo en el que están estructuradas, pero sí por cómo se engarzan, por todo el sistema. Hay bueno, estos también Hannah Arendt, hay una banalidad del mal que va permitiendo todo eso. Sí, claro. Vi que Mirna había levantado la mano, pero planteó rapidísimo una pregunta que se inserta muy bien en este planteamiento y es, ¿qué vertiente entonces de la autonomía científica del derecho electoral consideras más relevante en su contribución para este derecho a la paz? A ver, otra vez, ¿cómo es? ¿Qué vertiente de la autonomía científica del derecho electoral consideras más relevante en su contribución para el derecho a la paz? Pues yo diría que, o sea, sí, si me lo exigen, la cuestión intercultural, ¿no? O sea, es decir, todos los estudios
que tengan que ver en cómo nuestros pueblos y comunidades originarias viven su vida comunitaria, ¿no? Viven su justicia, viven su sistema político. Yo creo que ese es el sector al que hay que ponerle atención, y es un sector curiosamente autónomo, ¿no? Que no está viendo, bueno, pues a ver qué nos dice el Estado, o a ver cómo lo hacemos, a ver si citamos o no a Alexi, ¿no? O sea, ellos dicen, lo vamos a hacer y ya, ¿no? Entonces, yo hacia allá me iría, ¿no? Claro, y todo lo que tenga que ver como con pensamiento crítico, que por cierto es una oferta académica de nuestra Escuela Judicial Electoral, todo lo que fomente esa dialéctica o esa analéctica y que nos haga romper estos esquemas que nos tienen encorsetados. O sea, al final de cuentas, estamos alienados y alineados. Y entonces todo esto funciona, insisto, Hannah Arendt, banalidad del mal, todo esto, funciona porque cada una de nosotros, somos un engrane de esa maquinaria. Y entonces, pues, ¿cómo es botar la maquinaria? Pues dejando de ser esa pieza, ¿no? Haciendo esa crítica de por qué hago esto, para qué hago esto, ¿no? En la cadena en donde estoy, que genera pues, todo este daño en macro. Claro, esa toma de conciencia, ¿no? Y ese actuar desde ahí. Ahora sí, Mirna Ocaña, adelante. Mirna. Luego le falla el micro. El micro, ok. Bueno, mientras Mirna se anima, adelante, creo que ya tengo por ahí otro micro. No, bueno, nos preguntaban también ¿cuál es tu opinión de la posible contraposición de la postura de Chantal Mouffe y la democracia radical de Laclau? A mí me fascina Chantal Mouffe o Mouffe, como se pronuncia, Mouffe, creo. Porque, claro, podría entenderse como contrario a lo que yo dije, ¿no? Porque ella asume que el conflicto tiene que administrarse, tiene que incluirse, ¿no? Tiene que considerarse. Claro, quizá eso me faltó aclarar. O sea, lo que me faltó aclarar es que no estoy diciendo que llegando a ese estadio de paz eliminamos todo tipo de conflicto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay que situarlo en su debido espacio, hay que incorporarlo a la discusión, y justo eso, o sea, cuando los conflictos se resuelven de buena manera, evitan violencia. Cuando alguien dice, no, pues es que no voy a conseguir nada a través de una vía institucional, pues entonces optan por la violencia, ¿no? ¿Y por qué no van a conseguir nada por la vía institucional? Pues porque hay corrupción, o porque hay retraso, o porque no se confía. Entonces, claro, lo que hay que hacer es empezar a hablar de la paz y darle su justo espacio al conflicto, analizar el conflicto, porque ese es otro de los males que tenemos. Creer que el derecho es una especie de contrapeso al conflicto, que los estudiosos dicen que eso viene incluso desde Grecia antigua, los legisladores, ¿no? Que ya hablaban como, o sea, el derecho tenía que contraponerse al conflicto y erradicarlo, ¿no? Eliminarlo. Lo que Mouffe dice no es, hay que considerarlo parte del propio derecho, ¿no? Entonces, claro, eso implica empezar a hablar de medios alternos de solución de conflictos, empezar a proponer otro tipo de espacios y de ejercicios para ir como desahogando los conflictos, ¿no? Entonces eso implica la ciudadanización de alguna manera de la justicia. Entonces por ahí se resuelve, creo que el dilema este. Sí, claro, podríamos plantear también en términos de Rancière, en términos del propio Jameson, ¿no? De estos como mediadores evanescentes, que es importante que estén ahí, que se dé el conflicto, pero una vez que se resuelve lo que se hizo público o político, lo que se enfocó, entonces ya se permite como esta disolución, digamos, de estos actores. Y también nos preguntaban
Schmidt defendía el voto público en razón de que así la ciudadanía, al saber que sería observada, decidiría conforme lo que requiere la comunidad y no lo que favorece a su interés personal. ¿Cuál es tu opinión? Siempre que hago este ejercicio o sea, el ejercicio que hago es, ¿ustedes qué consideran? ¿Que el voto debe ser público o secreto, no? Entonces siempre hay como un debate. Como tenemos como muy aprendido y muy arraigado ese asunto, decimos, pues es que la Constitución no se puede equivocar. Entonces yo lo que les digo es, no es que se equivoque, lo que pasa es que estamos interpretándola mal. No se trata de una interpretación literal, sino tenemos que hacer una interpretación integral, ¿no? O maximizar la interpretación dentro de... Y el artículo 2 nos permite el voto público, ¿no? Ahora la cuestión será discutir, pues, cuál de esas prácticas pueden ser, pues, más cercanas a algo justo, bueno, así, ¿no? Entonces, hay un buen sector de los que asisten a las charlas que defienden el voto secreto, ¿no? Y hay otro sector que defiende el voto público. Normalmente, pues casi siempre el mejor argumento es no podemos tener hoy por hoy un voto público por justamente el sistema político que tenemos, ¿no? Y porque además sería muy difícil, o sea, hacer una elección en la que efectivamente pues pudiera publicitar. Entonces yo siempre termino diciendo, bueno, ¿y qué pasaría si pensamos ya desde hoy cómo podría ser un sistema futuro en el que fuera el voto público? Pero incluso yo no quiero caer en lo mismo que estoy diciendo, es decir, criticar el voto secreto y decir ahora la única opción es el voto público. Lo curioso de nuestra Constitución es que el derecho al voto lo que garantiza es el que podamos votar. Luego la práctica es lo que ya se puede diversificar. Si hay quien vota por pelotón, a mano alzada, o hay quien vota en una urna o vota de otra manera. O sea, eso es lo que, digamos, los organismos electorales tratan de evaluar, de certificar y en su caso de validar, ¿no? Pero lo importante es que tengamos ese derecho. En un futuro, posiblemente con la tecnología que existe, pudiéramos, de alguna forma, tener una aplicación. Aquí también hay muchísima desconfianza hoy por hoy, pero yo creo que en el futuro se va a poder. Tengamos una aplicación que diga, y usted decide que su voto sea público o secreto, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve checando la plataforma del voto electrónico desde el extranjero, y entonces, ya que tú pues hiciste todo el ejercicio de esta opción política, tal, te arroja como una especie de resultado y dice, este es su voto. Guárdelo porque es como la garantía de que hiciste ese ejercicio, ¿no? Yo creo que en ese momento, igual como hacemos con las declaraciones patrimoniales, pues alguien, o sea, habría una opción que usted quiere hacerlo público y cómo quiere hacerlo público. O sea, quiere hacerlo público solo para la estadística o incluso si usted lo quiere compartir en una red social, adelante, pero creo que justo el tema no es lo público ni lo secreto, ¿no? Sino más bien lo que hay detrás de una práctica y de otra, ¿no? Ese es lo que yo pongo a discutir, ¿no? Y entender que en México pues hay distintas prácticas. Pues no sé si dentro de la videoconferencia alguien más tenga alguna pregunta, algún planteamiento que quiera hacer. Nos planteaban por aquí, pero no dice el nombre. Si podríamos hablar quizá un poco sobre la violencia política en redes sociales. Sí, claro. Dije alguna cosita sobre eso, pero pues ahorita puedo abundar un poco más. Se ha discutido y cada vez se discute más sobre esta violencia que se ejerce en redes sociales. Y un poco lo que se dice siempre es que las redes sociales son el reflejo de nuestras sociedades, ¿no? Es decir, ahí pasa un poco lo que pasa a nivel, digamos, de la vida real, ¿no? Y entonces en la vida virtual lo que sucede es que se exacerba. Hay otros componentes que hacen que esta violencia sea un poquito más, digamos, inmediata. Y una de ellas es el anonimato, ¿no? O la masificación de algunas prácticas. ¿Por qué? Pues porque pues cuando de repente empieza a haber un tipo de violencia sobre unas personas o sobre un grupo de personas, pues normalmente esto se viraliza, se hace
rápido, y entonces esto genera a veces un tipo de daño que es irreparable, o sea, que como fue tan inmediato, como fue tan rápido, no se puede frenar del todo, ¿no? Y entonces ya hay un daño que incluso por esta calidad de anonimato no se puede ni siquiera tampoco decir o personalizar en alguien específicamente, ¿no? A veces sí, a veces no. Y entonces los expertos y expertas en este campo hablan de lo que es el derecho al olvido. Nosotros hablamos del derecho a la memoria, pero es justamente ese también derecho al olvido, porque curiosamente en las redes sociales se empieza como a acrisolar, a archivar un tipo de daño que se empieza como a contagiar, y esto puede ser, pues al final puede darle incluso, como ha pasado en algunas elecciones, el triunfo a una opción política que está proponiendo un tipo de violencia, ¿eh? O sea, es lo que pasó en la campaña de Trump, lo que pasó en la campaña de Filipinas, como se ha demostrado, pues un poquito en Colombia, en el Brexit, ¿no? Porque se empieza justo a hacer lo que se llaman discursos de odio a través de las fake news, y entonces empieza a generarse un tipo de violencia de comunicación política que exalta los ánimos y que, pues, insisto, lleva hasta enfrentamientos luego en las calles o incluso, bueno, a atentar contra la vida de personas derivado de lo que sucedió en las redes sociales. Entonces, es un poco lo que pasa como con el violentómetro. Hay que poner atención, o sea, hay que cuidar también ese sector, porque de ahí puede saltar la violencia luego a otros espacios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Si nadie más tiene alguna comentario, alguna pregunta para el doctor, puede hacerla a través del micrófono, pero si no hay alguna, doctor, te pediríamos entonces si nos puedes dar algunas palabras de cierre de esta sesión. Sí, bueno, pues yo ahora sí que mi misión es comprometerlas y comprometerlos, ¿no? O sea, es decir, que a diferencia de otros espacios de la Escuela Judicial Electoral, de aquí no se vayan tan cómodas, ni tan cómodos, ni tan tranquilos, ni tan tranquilas. O sea, si sienten como que les revolotea algo en el estómago y se sienten como, pues un poquito así, como que se les movió el tapete, está bien. O sea, apóyense de ese sentimiento, de esa emoción, ¿no? Utilicemos la inteligencia emocional. Yo quiero generar esa curiosidad, como dije, vine a provocar con la idea esa de que se vayan insatisfechos, ¿no? Algo no está bien. No, ni siquiera quizás se los demostré, no les puse estadísticas, no. Yo nada más les estoy haciendo la pregunta, ¿no? Para que ustedes entonces sigan a partir de esa insatisfacción pensando y después cuando lleguen a una conclusión diciendo, entonces esto tengo que cambiar, ¿no? O esto puedo cambiar, o esto puedo hacer de este modo, y así. Entonces, lo siento, perdónenme, discúlpenme, a lo mejor venían solo a una conferencia, pero terminó siendo una conferencia en la que se nos involucra, se nos hace un llamado. Alguien me dice, eso es activismo académico, quizá, no lo sé, pero bueno, siéntanse compelidos a hacer algo, lo que sea, ¿no? Incluso a revisar si ustedes son factor de violencia en redes sociales, si ustedes comparten contenidos que generen odio, si ustedes se portan o comportan mal con alguien o con algún sector, si discriminan, si son misóginas y misóginos. No sé, ese es el cometido, ¿no? No se personaliza en nadie, no se dice, cada quien sacará sus propias cuentas, ¿no? Creo que Arturo iba a preguntar, no sé, bueno. Sí, vimos por ahí la mano levantada. Adelante, Arturo. Sí, gracias. Es que se tardó en aparecer la manita. Ramón, un gusto escucharte nuevamente. Cuando platicabas de la cultura de paz me llegaron a la mente dos cosas. Esta frase que los mexicanos tenemos muy arraigada respecto de el respeto al derecho ajeno es la paz, pero que la tenemos solamente como una especie de discurso, pero que no se interioriza en la sociedad. Y por último, quisiera
si tú tienes alguna información en el artículo 3, que son los ejes rectores de la educación en México, señalan en el párrafo 4, dice que la educación en México tendrá a desarrollar armónicamente varias cosas, fomentará el respeto a los derechos humanos, las libertades y la cultura de paz. Y en ese sentido, ¿tendrás alguna idea de qué es lo que entiende el legislador o qué fue la idea que trató de expresar con la cultura de paz en el artículo 3? Gracias, José Ramón. Sí, no a ti, Arturo, gracias. Fíjate que lo que tengo entendido, porque sí lo chequé, es que eso es vamos a decirlo así, un texto estandarizado del derecho internacional público, ¿no? O sea, es decir, se copió así de algunos documentos internacionales y se trasladó tal cual, ¿no? Sin racionalizarlo mucho. Y insisto, o sea, hay muy pocos textos, pero los que, o sea, hablan como desde el derecho de esta cultura de la paz, pues son muy escuetos, son muy periféricos y no entran directamente al tema, ¿no? Yo creo que pues incluso se podría esbozar literalmente como derecho a la paz, ¿no? Es decir, esta cultura de la paz más bien va en términos como de la educación democrática, ¿no? O cultura democrática o cultura cívica, ¿no? Que son conceptos como que pues no están tan aterrizados, ¿no? O sea, no es que, o sea, es decir, que eventualmente se consideran como dicen, ejes, ¿no? Ejes para los planes y programas de gobierno, ¿no? Y entonces al final pues se les termina soslayando. Pasó como antes de la reforma con los derechos humanos, ¿no? Que eventualmente se decía ahí los derechos o algo así, y por los profesores decían, pues es algo medio poético, metafísico, y hasta que formalmente se habló de ellos, bueno, pues ya entonces como que se pusieron las pilas. Pasa lo mismo, ¿no? O sea, la cultura de la paz y en otros artículos, la cultura cívica o la cultura democrática, pues está así como ligada a como, pues, si se te ocurre algo, si se te cruza algo y que puedas tú meter estos valores, pues mételos. De hecho, les llaman así, creo, valores constitucionales, ¿no? No son principios, no son reglas, no son derechos, no son en sí mismo, bueno, serían bienes quizás, ¿no? Eso es lo que entiendo de ese artículo 3. Que por cierto, pues en los planes de estudio no se pone, ¿no? O sea, clase de cultura de la paz, aunque ese artículo 3 te permitiría eso, ¿no? O incluso desarrollar hasta una ley. Gracias, José Ramón. De nada, a tus órdenes. Bueno, pues nuevamente te agradecemos los planteamientos, Joserra, la invitación también a cuestionarnos y gracias también a las y los participantes de la videoconferencia, a quienes siguieron la sesión en Facebook Live y en la transmisión en YouTube. Les recordamos que mañana cerramos este ciclo con la intervención del doctor Luis Enrique Osuna, así es que las y los esperamos por ahí a las 5 de la tarde. Muchas gracias y les pediría si abrimos nuestros micrófonos y le damos un fuerte aplauso al doctor José Ramón Narváez.